bienvenidos y bienvenidas, y agradezco profundamente la presencia de todos y de todas ustedes aquí en la noche de hoy, donde compartiremos un espacio de reflexión con el objetivo de construir bienestar. Reunirnos hoy con todos y con todas ustedes para hablar sobre un tema tan lacerante y terrible nos enfrenta a reconocer que la condición humana tiene vetas y rasgos que muestran los aspectos más profundos de la crueldad. Quisiera un poquito explicar sobre el nombre de la charla que hoy nos convoca y hoy nos reúne. El malestar, como la contracara del bienestar, está instalada en la sociedad. Muchísimas personas viven dentro de un desasosiego inexplicable que determina conductas y vínculos con la gente que muchas veces no son satisfactorios ni enriquecedores. Ese malestar no es unicausal, no tiene una sola causa, sino que tiene varios orígenes. Pero a través de mi experiencia de vida he podido observar que un aspecto determinante del mismo es el hecho de que un gran número de personas guardan silencio sobre eventos vividos en épocas tempranas de sus vidas. Y esos silencios guardados y enterrados, ocultos, son la causa y el comienzo principal del malestar que los y las invade. Un silencio que grita a voz en cuello, un silencio que puja por salir y protesta a viva voz, pero que no logra hacerlo por diversas causas y múltiples razones. El silencio carcome es un pensamiento que se acuñó en el grupo de autoayuda. Nada más veraz, así es. Va destruyendo todo el ser, toda la integralidad de la persona, porque lo que no se expresa en palabras se manifiesta siempre de una manera u otra. De ahí la decisión de hacer esta charla, cuyo objetivo es brindar las herramientas necesarias para que las personas logren el bienestar deseado. Para que la gente sepa de que hay una luz. Hablaré hoy desde mi formación de psicóloga, de sexóloga, de terapeuta certificada EMDR y Brain Spotting, que aplicadas a mi experiencia clínica en la consulta psicológica, descubrí al interrogar en la primera consulta sobre la existencia de vivencias de esta índole, el alto porcentaje de personas que han padecido agresiones sexuales. Por lo tanto, dialogaré con todos y con todas ustedes. Decidí entonces abordar, visibilizar y denunciar esta realidad desde todas las tribunas posibles y desde todos los medios a mi alcance, para revertir el malestar, lograr que los silencios se hagan gritos, vivir sin adoquines en la espalda que se generan a partir de los recuerdos de haber sido sometida a encuentros sexuales bajo fuerza. Para que la vida pueda ser vivida como es debido, con paz, con tranquilidad, desarrollo, creatividad y libertad.
Nunca me imaginé que la incorporación de esa pregunta, complementada con la de saber si había visto o sufrido violencia doméstica, me diera la oportunidad de trabajar con una casuística tan amplia que me permitió ir conformando corpus conceptuales para difundir con precisión los efectos de estos flagelos, que si bien pueden ser separados con fines académicos y clínicos, forman parte de esta otra gran pandemia, la de la violencia en todas sus manifestaciones. Desde hace poco, y a partir de las denuncias del movimiento feminista que generó la visibilización de la violencia hacia las mujeres en general y de la violencia sexual en particular, el movimiento Me Too fue lo más significativo, muchas entidades y organizaciones lograron legislar acerca de estos delitos y también brindar asistencia médica y psicológica a las víctimas. Hechos relevantes que han labrado un camino hacia la obtención de derechos. Sin embargo, en la medida que son situaciones de reciente emergencia en lo que refiere a su conocimiento, las formas de abordaje clínico están en plena construcción. Sabemos poco y la gravedad del sufrimiento del paciente suele movilizar profundamente al profesional. De ahí la necesidad imperiosa de que estos asuman una formación seria y continua con el propósito de sostener adecuadamente a los y a las agredidos y agredidas sexualmente. Sobrevivientes, como se les llama, para que ellos y ellas puedan develar aquella situación oculta por años que ha determinado un malestar permanente y que ha producido obturaciones diversas en distintos planos de la vida. Vamos a escuchar a María Narcisa con su testimonio. Bueno, yo fui abandonada por mi mamá a los 5 años, ya que recuerdo que un tipo me quiso abusar y yo le conté a mi mamá. Entonces mi mami no me creyó, me pegó y me perdí. Me fui de la casa, me perdí por años y a los 8 años yo fui violada por una mujer. Pasaron los años y a los 17 años volví a ser violada por un hombre, por un desconocido. Y cierto día yo escuché un programa que había un grupo de autoayuda que era para personas abusadas, violadas. Y entré al grupo de autoayuda donde conocí a la doctora Benítez. Desde entonces me he ido a la terapia. Obviamente antes de llegar a terapia yo golpeé muchas puertas, busqué donde me decían que yo iba a estar bien, llegaba. Por ejemplo, pues en la iglesia, me iba a la iglesia, me iba a los chamanes, curanderos, porque la verdad era un malestar terrible. Yo tenía principios de artritis, insomnio, no podía estudiar y a través de todos estos años que he estado en terapia con la doctora, he logrado, estoy ya mismo, acabo de estudiar, se me fueron hasta los dolores de las artritis y la verdad es que en el proceso que estaba en terapia, cierto día, no sé, todavía sentía que algo feo, algo horrible me había pasado. Y yo le comentaba a la doctora y la doctora me decía, no te preocupes, tranquila, ya vamos en el proceso, recordarás. Y cierto día recordé. La verdad fue algo muy, muy, muy horrible, muy duro porque
sabía que algo feo me había pasado, pero no sabía qué era. Entonces, recordé que me habían violado a los 4 años. Y fue feo porque recordé todo se me vino a la mente y casi me muero, lloré como loca, le llamé a la doctora y puedo decir que el día de hoy me siento muy bien, me siento feliz conmigo mismo, solo el hecho de que ya puedo estudiar, ya puedo dormir. La doctora ha sido para mí un soporte maravilloso, pero también es el hecho de que yo también puse el empeño. Y los que me conocen, y cuando llegué a la terapia, yo llegué hecho pedazos. Y ahora estoy muy feliz y muy agradecida con la doctora Benítez. Gracias. Muchas gracias, María Narcisa. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos aludiendo a un evento violento en donde hay dos personas, victimario y víctima. El primero se encuentra en una relación de superioridad respecto al otro, otra, ya sea etaria, mayor, ya sea un lugar de poder físico, social o familiar. Nunca existe horizontalidad y jamás está dado el consentimiento del abusado o abusada. No hubo un acuerdo, menos aún seducción por parte de la víctima. Y siempre posterior al hecho, habrá una amenaza de que si no se guarda silencio y se oculta, las consecuencias pueden ser muy graves, tanto para la víctima como para sus seres queridos. La categoría de violencia sexual alude a un hecho puntual y acotado en el tiempo, que puede ser una violación, se refiere cuando ha habido penetración vaginal o anal. Abuso, un toqueteo de las partes íntimas, y acoso, insinuaciones indirectas o directas, persecución para lograr un acercamiento. Todos están tipificados como delitos y son penados jurídicamente, pero lamentablemente las personas no denuncian porque el miedo paraliza, el silencio se utiliza como una forma de protección y cuando lo hacen, el sistema judicial es lento, ineficiente y revictimizador. Cuando una persona sufre una agresión de esta naturaleza, se produce un trauma psíquico, un impacto en el cerebro que no se borrará con el paso del tiempo, porque el tiempo psíquico no se rige por el tiempo reloj, tampoco se rige por el tiempo almanaque, en tanto su condición es atemporal. Al psiquismo no le importa los meses o años que hayan pasado desde el insuceso hasta el momento actual. Cualquier motivo del presente puede desatar el recuerdo que se presentifica en la conciencia de la persona tan vívidamente como si hubiera pasado ayer. Toda violencia sexual genera un trauma psicológico que puede tipificarse como la vivencia de una experiencia dolorosa que no se puede transformar en narración. Es decir, no se puede contar y se instala en el aparato psíquico como un terror inenarrable. Se impide la integración y se separa de la conciencia, y las personas que han tenido traumas intensos presentan fobias y tienen terror a recordar. También evitan el contacto con cualquier situación que puede desatar el recuerdo. A la consulta, las personas no llegan con una demanda puntual
y concreta en relación a una violación, abuso o acoso, porque no existe la conciencia de causa-consecuencia, de origen-efecto. Es decir, no se puede vincular. No se une la agresión sexual vivida con lo que está sucediendo ahora o que viene sucediendo a través del tiempo. No se lo conecta con las conductas que se despliegan, como la gente llega a la consulta por síntomas y situaciones, alteraciones conductuales diversas que están afectando su vida en varios aspectos. Nunca se relaciona, insisto, lo que está sucediendo con el evento traumático. Y lo que hay que destacar con énfasis es que en muchos casos ni siquiera se recuerda. Es decir, que el cerebro realizó y puso en marcha un mecanismo de defensa para sobrevivir. Vamos a escuchar el testimonio de Raúl Vázquez. Muy buenas noches con todos los participantes. Me llamo Raúl Vázquez, tengo 30 años. Yo a mis 12 años fui víctima de violación sexual por un familiar muy cercano que es mi tío. Anteriormente a mis 12 años, desde mis 8 hasta mis 22 años, yo tuve violencia doméstica por parte de mi mamá. Fui maltratado tanto física, esos maltratos que siempre te hacían bañar con agua fría, con ortiga, con los palos de la escoba, durante todo ese tiempo. Desde mis 12 años, desde que recibí la violación hasta mis 30 años que me di cuenta, mi mundo fue tan aislado y tan deprimente porque yo no podía conciliar relaciones amorosas con mis parejas, no podía concentrarme en el estudio porque prácticamente siempre perdía, siempre decidí dejarlos a medias, tampoco podía relacionarme bien con las personas, no podía hablar o iniciar una conversación. Siempre mis respuestas eran sí, no, porque prácticamente me aterraba conversar. Cuando me di cuenta de que realmente me pasaba algo, fue cuando a mí se me ocurrió decirle a mi ex enamorada de que me gustaban los hombres, cosa que en realidad, después de haber recibido la terapia, no tengo esa patología. Durante la terapia que recibí con la doctora Isabel Benítez, realmente salió un punto en donde a mí me dolía la espalda. Este punto fue reconocido porque mi violador es en la parte donde me sujetaba. Fue una parte en donde mis indecisiones, la ira, el miedo, el terror, en generar violencia, en generar odio hacia la sociedad, se reflejaba simplemente en mi espalda. Era el punto más fuerte donde podría concentrar todas esas emociones. Después de varios tiempos de haber hecho la terapia, supe y reconocí de que prácticamente uno queda herido desde esa época en que recibió el evento, cuando uno se hace cargo o cuando uno decide buscar ayuda, porque es verdad, yo antes nunca buscaba ayuda porque siempre la sociedad me decía que los psicólogos siempre eran para locos y a ese miedo, a esa crianza, a esa enseñanza por parte de la sociedad, yo no podía pedir ayuda. Pero desde que decidí hacerme cargo de mi propia vida, por alcanzar ese bienestar que siempre he escuchado a la doctora Isabel Benítez por la radio, porque es por ahí por donde la conocí, he comprobado en este tiempo que sí, efectivamente, durante un largo trabajo y durante un duro trabajo, usted puede llegar al bienestar. Es lo que me pasó a mí y muchas gracias, Raúl.
El cerebro es un órgano que está formado por estructuras diversas que cumplen una función determinada cada una de ellas. Es un órgano que integra y nos protege, porque está observando lo que sucede tanto en el mundo externo como en el interno. Cuando ese cerebro es sometido a una vivencia traumática como la que estamos tratando, es decir, una violación o un abuso, se producen una serie de reacciones que apunta a defenderse, pero en muchas ocasiones esto no es posible porque no se cuenta con el andamiaje, ni la composición, ni con el conocimiento, ni las experiencias necesarios para hacerlo. Origen del silencio. Ahí es donde comienza el silencio. El trauma propiamente de la violación sexual produce traumas subsidiarios, es decir, eventos traumáticos que se desprenden del original, se desprenden del evento primario, pero que tienen la misma fuerza negativa que el que le dio origen. Veámoslos. Los abordajes que hago de cada uno de ellos no está determinado en orden de importancia ni de impacto, porque todos forman un conjunto inseparable que se repotencian a sí mismos, circulan y emergen según las circunstancias. La culpa. La víctima se dice a sí misma, sí mismo, yo fui culpable, la responsabilidad es mía, yo provoqué el hecho. Este es el primer gran grave error, la primera equivocación que se instala en la persona y que no puede analizar a fondo y tampoco deconstruirlo, ver que no es así, observar su falsedad. ¿Por qué no lo hace? Porque no cuenta con las herramientas conceptuales para discernir que es el victimario el absoluto responsable del evento. ¿De qué manera un menor, una menor de 5, 4, 6 años puede defenderse frente a una persona de 20, 30 o 40? Es imposible, pero el victimario se encarga de que esa sensación se profundice. Esa sensación de culpa conduce de la mano y de forma inmediata al silencio. El agredido o agredida dice, ¿cómo voy a contar si es mi culpa? A lo cual se agrega el tema de no voy a hablar, no me van a creer, soy sucio, no valgo, no soy querible, hecho que se vincula a la falta de apego, sostén y amparo que habla de la inexistencia de un adulto adulta que esté pendiente del menor, que esté atendiéndolo o atendiéndola. Un niño o niña que necesita de manera permanente la protección de ese cuidador, cuidadora, para que le brinde los lazos necesarios de protección en aras de que su desarrollo sea pleno, satisfactorio y brillante. La falta de apego y amor emerge como otra mancha más en la concatenación de dolores. Dice el agredido, agredida, no me quieren, no me cuidan, no soy nada. Falta de sostén, la red de amor imprescindible para un desarrollo íntegro y pleno. Ello determina en la edad adulta y en la edad joven la búsqueda desesperada de alguien que lo quiera, que lo cuide y que lo proteja.
Otro de los traumas subsidiarios que se presenta e irrumpe con mucha fuerza y desorganiza el psiquismo y las conductas es el haber sentido placer durante la agresión. Eso no es infrecuente, porque en el organismo existen zonas especialmente diseñadas para el goce. Ellas cuentan con una alta inervación nerviosa que cumplen con tal función. Cuando son estimuladas, el cuerpo físico desconoce el origen y el contexto, solo responde al estímulo. Pero al cerebro infantil se le agregará otra confusión porque no comprende su propia contradicción, generando más desorden y desasosiego. Como les decía, las personas llegan al consultorio pidiendo ayuda por distintas situaciones, sin vincularlas con el evento traumático. Llegan por problemas vinculares íntimos, pareja, no entendimiento, falta de comunicación, sexualmente insatisfactorios, infidelidades, mentiras. Llegan por problemas vinculares sociales, relacionamientos inadecuados en el ámbito laboral o de estudios. Dicen, con todo me enojo, con todo me molesto. Episodios de violencia y enojos permanentes sin causa aparente. Llegan por problemas académicos. No me concentro, me distraigo. Lo que leo no me queda. No puedo razonar. Durante la entrega de trabajos o tesis existen quiebres emocionales muy severos. Llegan por problemas emocionales, celos, desconfianzas, mentiras, inestabilidades, desasosiegos de todo tipo y color. Llegan con manifestaciones psíquicas, depresión, bipolaridad, ataques de pánico, personalidades múltiples, ansiedad, angustia, problemas de alimentación. Llegan por problemas sexuales, anorgasmia. Llegan por problemas laborales, pérdida permanente del trabajo, fracaso en los emprendimientos. Llegan por problemas conductuales, comportamientos inadecuados. Según mi punto de vista, las heridas que han dejado las situaciones de abuso y violación no las cura nadie de afuera. Solamente la víctima puede hacerlo. Ella o él es quien debe asumir este reto. Según mi punto de vista, solamente la terapia psicológica es la que brinda las condiciones de sostén y de respaldo a ese ser, a esa persona, para que pueda procesar y curar una herida lacerante y continua que taladra su psiquismo. Ni pareja, ni hijos, ni amantes lo lograrán. Solamente la decisión profunda e individual del agredido o agredida podrá conducir hacia la luz. Sí existe, sí es viable de transitar. No hay que buscar afuera lo que está adentro, porque si nosotros procedemos de esa manera, sí vamos a llegar a una resolución satisfactoria. Por favor, Javier. Muy buenas noches a todos los presentes. El haber conocido a ese hombre hace muchos años atrás, a mí me generó mucho dolor, mucha rabia, mucho sufrimiento, muchas noches de insomnio e inclusive intento de suicidio. A los 12 años yo ingresé a un colegio particular religioso
de aquí de la ciudad de Quito, regentado por una comunidad bastante arraigada en, en la tradición de esta ciudad. Y bueno, pues yo era un niño, un chico de 12 años que participaba activamente de las actividades de la iglesia. Yo era monaguillo y al poco tiempo este sacerdote que era rector de la institución empezó a fijarse de una manera bastante obsesiva en mi persona. Y una noche yo recuerdo claramente, pues después de haber participado de la Eucaristía, me tomó de su mano y me llevó a su habitación. Y claro, empezó a utilizar como palabras de cariño, de afecto, besos, abrazos, y así empezó todo. Y todo significa de que durante mis 12 y mis 13 años yo fui objeto de no es abuso, eso se le llama caricias inapropiadas. Se me fue el nombre, no es abuso, eso es... Abuso. Sí, tiene razón, sí. Sí, entonces fui objeto de abuso sexual. Durante 2 años, pues yo compartí la cama con este sacerdote. Durante 2 años, yo compartí su lecho, compartí sus caricias, compartí sus besos, compartí sus atenciones. Y obviamente toda mi estructura corporal fue objeto de la violación por parte de este sacerdote. Y eso obviamente a mí me causó mucho dolor, mucha rabia, mucha desazón. Y no podía entender yo cómo es posible que una persona de 65 años, que era rector de esta institución, cometa este tipo de atropellos para un chico de 12 años. Y aparte de ello no entendía, de la misma manera como les comentaba, no entendía cómo este individuo se atrevía a pararse dentro de una iglesia y con sus manos pues dar la comunión, y en sus oídos obviamente escuchar las confesiones de los feligreses, e inmediatamente después de la ceremonia eucarística él daba rienda suelta a todo su suciedad, a toda su malestar, ¿no? Y obviamente eso lo depositó en un chico de 12 años. Durante muchos años, desde mis 12 hasta hace apenas poco tiempo, hasta hace unos 6, 7 años, mi tránsito fue de ocultar, de mentir, de sonreír, de que todo estaba bien, pero en las noches había mucho dolor, había mucho sentimiento de rabia, de coraje, que además pensaba que yo era el único individuo que había pasado por unas circunstancias de estas naturalezas. Y obviamente yo me sentía totalmente culpable porque dije, yo fui el que se acercó a hablar con este señor y claro, ¿no? Yo era el culpable. Hasta que hubo un momento en el cual yo estaba súper deprimido, lloraba continuamente, no podía más, ya no podía seguir fingiendo ante la gente ni ante mí mismo, y obviamente yo decidí cometer suicidio, y de hecho lo hice. Cuando ya me faltaba el aire, pues me detuve, ¿no? Detuve esa mano, mi propia mano, y dije, no lo voy a hacer. Y empecé a buscar ayuda con muchas personas y nunca encontré ayuda. Hasta que a través de la radio tuve la suerte de escuchar a la doctora Benítez, y en un momento muy crítico de mi vida, pues yo le solicité ayuda. Y recuerdo cuando en aquel momento fui a su consultorio y me recibió con los brazos abiertos y me dijo, no lo hagas, déjame darte una oportunidad. Entonces empezó un proceso terapéutico, y ese proceso terapéutico pues obviamente me sacó de toda ese sentimiento de culpa, de ese pozo sin fondo, y generó en mí una nueva sonrisa, una sonrisa como de esperanza, una sonrisa como de mirar al futuro. Y también me sacó también algunas cargas emocionales que yo tenía y que estaban obviamente transitando conmigo. Y bueno, pues esa es la historia
de este sacerdote. Y bueno, para finalizar, gracias a la terapia, pues empecé a mirar y a caminar de una manera mucho más libre, de una manera mucho más transparente. Pero todavía siento que hay mucho trabajo por hacer. Gracias, doctor. Muchas gracias, Javier. Los acontecimientos, traumas de la violación, abuso, pueden permanecer silenciosos durante mucho tiempo, pero en momentos especiales, como son los cambios físicos, fisiológicos, como la menarca, la primera menstruación, o la menopausa, la última menstruación, se pueden desatar un sinfín de manifestaciones que se deben correlacionar con la causa de origen. Para el procesamiento de los traumas que se originan con la violencia sexual, existen diversos abordajes clínicos que se rigen por numerosos marcos conceptuales. Personalmente, he optado por el de la psicología profunda, el que aborda la entidad psíquica inconsciente para hacerla consciente. Es decir, sacar todo lo enterrado hacia la luz, ponerlo en la superficie para que el consultante pueda verlo. Otras propuestas no van al fondo, quedan en el lugar del efecto sin tocar la causa, la etiología profunda. Los éxitos logrados, el bienestar impartido, me ubican en un sitio de devoción de lo que hago, que se retroalimenta con los avances que mis pacientes obtienen en todos los planos de la vida. Saquemos los silencios ocultos de nuestro inconsciente para poder vivir bien. Desterremos todo el dolor, busquemos el bienestar, arriesguemos en nuestra salud social, vincular, personal. Muchísimas gracias.